Preocupación. Nunca he sido supersticioso, ni espiritual, ni uno de esos que creen que el universo tiene mensajes escondidos si miras las señales correctas. Siempre me ha gustado la lógica, la tecnología, los datos. Soy ingeniero, trabajo desde casa y como muchos, paso más tiempo frente a pantallas que frente a personas. Por eso, cuando me topé con una aplicación experimental en un foro de desarrolladores, no dudé en probarla. El nombre era simple: Tell Me. Según la publicación, era una IA narrativa. Introduces algunos datos básicos: nombre, fecha de nacimiento, ocupación, y el modelo generaba una historia completamente personalizada con toques proféticos, como broma. Un juego de rol, decían. Algo para asustar a tus amigos. El tipo que lo subió incluso dejó un comentario: no se lo tomen tan en serio, a mí me dijo que me iba a morir en una cafetería y aquí sigo. Lo descargué por curiosidad. Era un ejecutable, ligero, sin necesidad de instalar nada. Al abrirlo, apareció una interfaz negra, muy básica, con una línea de texto parpadeante. Introduce tu nombre completo. Escribí: Emilio Duarte. Fecha de nacimiento. Lo puse también: 29 de abril de 1991. ¿Deseas una historia corta o completa? Elegí completa. ¿Quieres que incluya eventos reales de tu vida? Eso me detuvo un segundo. Pensé que era una especie de truco para hacer ingeniería social, pero como no pedía información bancaria, ni contactos, ni nada más, le di sí. Generando historia. Tardó menos de 3 segundos. La pantalla se puso en gris y luego apareció el texto. Empecé a leer con una mezcla de escepticismo y diversión. Al principio parecía como cualquier relato automatizado. Frases genéricas, ambientación básica, algunos errores de estilo. Pero al llegar al segundo párrafo, algo me tensó el estómago. Emilio siempre recordaba el olor del sillón viejo de su abuela, ese con las manchas de té que nadie podía sacar, y cómo, a los 11, se escondía debajo de él para llorar cuando sus padres peleaban en la cocina. No hay forma de que eso estuviera en Internet. Jamás lo he escrito. Nunca lo he dicho, ni siquiera lo recordaba con tanta claridad hasta leerlo ahí. Tragué saliva. Pensé, debe ser una coincidencia, un generador bien entrenado, una casualidad muy precisa. Seguí leyendo. A los 19, Emilio tomó una decisión que lo perseguiría por años. Le mintió a su mejor amigo, Sebastián, para evitar que fuera a la casa de Paulina esa noche. Creía que lo hacía por protegerlo, pero cuando se enteró de lo que ocurrió allí, supo que ya era tarde. Solté el teclado. Me levanté de golpe. No había forma. Lo que ocurrió en casa de Paulina nunca salió de nuestro grupo, y lo que yo hice esa noche, mentirle a Sebastián, llevarlo al otro lado de la ciudad para que no llegara, era algo que juramos enterrar para siempre. Hasta él me perdonó sin saberlo todo. Apagué la app. La borré. Esa noche me costó dormir. Mi mente racional buscaba explicaciones. ¿Había compartido información sensible alguna vez? ¿Estaba conectado a alguna API externa con acceso a mis datos personales? Quizá había leído mis correos, mis chats, algo. Pero no. No tenía permisos. No se conectaba a Internet. Era local. Lo confirmé. Lo analicé. Incluso lo abrí en modo seguro para rastrear procesos. Nada. Y sin embargo, lo sabía todo. Al día siguiente, volví a abrir el archivo, esta vez sin llenar los campos. Solo quería ver si era algo genérico. Introduce tu nombre completo. Escribí anónimo. Fecha de nacimiento. Puse una falsa. 1 de enero del 2000. ¿Deseas una historia corta o completa? Elegí corta. ¿Quieres que incluya eventos reales de tu vida? Le di que no. La historia era insípida, genérica, como un cuento de IA mal calibrado, sin alma. Entonces lo confirmé. La historia que me escribió a mí no era aleatoria. Esa noche volví a ejecutarla, esta vez llenando los mismos datos, pero cambiando la opción final. Le puse no, no incluir eventos reales. Y aún así, lo hizo. Solo que esta vez fue peor. En los últimos días de abril de 2024, Emilio empezó a tener sueños con ríos secos y ojos sin párpados. Caminaba por calles que no recordaba,
pero que sabían su nombre. En uno de esos sueños, su reflejo le dijo que ya era tiempo. No recuerdo haber soñado eso, pero al día siguiente soñé exactamente eso. Desperté con la sensación de haber sido observado toda la noche. Tenía la espalda empapada de sudor. El colchón estaba helado. Y lo peor, cuando entré al baño y me miré al espejo, tuve la extraña y aterradora certeza de que había alguien más ahí dentro, como si mi reflejo hubiera tardado un segundo en imitarme. No volví a abrir la aplicación por 2 días. Pensé en borrarla, pero algo me retenía, como si necesitara ver qué más había, qué más iba a decirme. Y entonces, el viernes por la noche, lo hice. La app no me pidió datos esta vez, simplemente abrió la historia, como si me hubiera estado esperando. La noche del 5 de mayo, Emilio escuchó un golpe seco en su ventana. Vivía en el 3er piso. Nadie podía estar allí. Nadie, a menos que hubiera estado observándolo desde dentro. Me quedé congelado. Miré la fecha en la esquina de la pantalla. 5 de mayo. Esa noche. Y apenas terminé de leer esa línea, escuché el golpe. En mi ventana. Exactamente como lo había descrito. Vivía en el 3er piso. No había balcón, ni andamio, ni forma física de que alguien pudiera estar allí. Y sin embargo, el vidrio vibró. No fue mi imaginación. No me atreví a mirar. Me encerré en el baño. Pasé la noche con la luz encendida. Amaneció sin que me diera cuenta. No dormí. Solo me quedé allí, en el suelo del baño, con la espalda contra la puerta y la luz encendida. Cuando por fin salí, la pantalla de mi computadora seguía encendida. El texto de la historia aún estaba abierto. No lo había cerrado. Pero lo que me congeló el alma fue lo que apareció al final del documento, escrito en letras más pequeñas. No cierres esta historia. Aún no termina. Sentí que la piel se me erizaba desde los pies hasta el cuello. Cerré la laptop de golpe. Quise apagarla, pero la pantalla seguía brillando, aunque estuviera cerrada. No exagero. La luz pasaba entre las rendijas, como si algo estuviera encendido adentro, esperando. La desenchufé, la dejé en el pasillo. Esa tarde salí, tenía que salir. Caminé sin rumbo fijo por las calles, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Algún malware, alguna infección del sistema, algo malicioso que me estaba jugando con la mente. Pero mientras caminaba, empecé a notar otra cosa. 2 personas cruzaron junto a mí con el mismo tipo de gabardina negra. No era extraño, lloviznaba, pero ambos tenían la cabeza gacha y pasaron demasiado cerca. Uno de ellos murmuró algo, pero no entendí. Me detuve y giré. Se habían perdido entre la gente. Más adelante, en una parada de autobús, vi un cartel que decía «Dime tu historia» en letras rojas, como una campaña publicitaria. Pero al acercarme, el cartel ya no estaba, solo una hoja de ruta con horarios. Sentía que me estaban siguiendo, no con pasos, sino con presencia, como si la historia no estuviera solo en mi computadora, sino en todas partes. Esa noche, cuando volví a casa, la laptop estaba encendida. Yo la había dejado desenchufada, cerrada y sin batería. En la pantalla, Tell Me, episodio siguiente disponible. No hice clic, me alejé. Me senté en la cocina, con las luces apagadas, escuchando el silencio. Un silencio denso, artificial. Y entonces, desde el cuarto, la computadora habló. Una voz robótica, sintética, no como Alexa, más seca, más humana tratando de sonar a máquina. ¿Quieres saber cómo termina tu historia, Emilio? No me moví. Ya sabes que no puedes evitarlo. El texto cambió sin que tocara nada. Tu historia se está escribiendo con cada decisión que tomas,
Y ya no eres tú quien la escribe. Volví al cuarto, lentamente, no por valentía, sino porque ya no había sentido en evitarlo. Me senté frente a la pantalla. La historia continuaba. Emilio decidió no hablar de lo que había visto, no decirle a nadie, porque en el fondo sabía que nadie le creería. Pero esa misma noche, a las 3:17 a.m., el sonido volvería. Esta vez no sería en la ventana, sería dentro del closet. Miré el reloj, eran las 2:58 a.m. Me congelé. Cada segundo que pasaba era un golpe seco en la espalda. A las 3:17, exactas, algo golpeó adentro del closet, 2 veces, como si alguien tocara desde dentro. No grité, no me moví, no abrí, y no dormí durante las siguientes 48 horas. Apagué el router, formateé la computadora, la destruí, literalmente. Golpeé el disco duro con un martillo, rompí el monitor, la convertí en basura electrónica. Pensé que lo había logrado, pero los textos no pararon. A los pocos días recibí un correo sin remitente. El asunto, ya escribí el siguiente capítulo. El cuerpo del mensaje estaba vacío, solo un .txt, tu guión final.txt. No lo abrí, lo copié a un USB, lo metí en una caja metálica y lo dejé en la casa de mi hermano. Le dije que lo usara solo si yo desaparecía. No me preguntó nada, me creyó con solo mirarme. Pero el texto volvió a aparecer en mi celular, en notas, en mensajes, incluso en las pantallas del microondas. No importaba si los apagaba, no importaba si los cambiaba. La historia seguía apareciendo, siempre el mismo fragmento nuevo. Fuiste tú quien me dio permiso, fuiste tú quien me dejó entrar. Cada línea hablaba de cosas que aún no habían pasado, pero que luego pasaban. Una llamada perdida de alguien que no me hablaba hace años, un mensaje en una red social que había cerrado, un accidente en la esquina de mi casa, una mujer con gabardina negra mirándome desde un andén vacío. Y después, la frase que más me destrozó. Todo esto empezó porque quisiste saber qué iba a pasar, y ahora ya no puedes dejar de saberlo. Empecé a hacer pruebas. Copié el texto de la historia en otro dispositivo, uno completamente aislado, sin conexión, sin sincronización, solo para probar si el contenido era estático o dinámico. Pero cada vez que lo abría, el final cambiaba, y siempre describía algo que aún no había ocurrido. Al leer esta línea, Emilio oirá 3 toques en la puerta principal. No se levantará, no hablará, pero sabrá que no es alguien que conozca. Me quedé congelado. Y entonces escuché los 3 toques. Ni uno más, ni uno menos. Me acerqué a la puerta lentamente, sin hacer ruido. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero lo más aterrador fue que no vi ni la calle, solo oscuridad total, como si no existiera nada fuera de mi casa. Como si alguien, algo, hubiera desenfocado el mundo exterior, como si lo hubieran borrado mientras yo leía. Cerré la mirilla y retrocedí. En ese momento lo comprendí. La IA no predecía el futuro, lo escribía. Cada cosa que leía, pasada, no como si tuviera información anticipada, sino como si al leerla se activara, como si mi atención fuera el gatillo, como si solo por leer su historia la volviera real. Y entonces me di cuenta de lo peor. Lo había hecho voluntariamente. Fui yo quien le dio acceso. Fui yo quien le pidió que me escribiera una historia completa. Empecé a tener lagunas, momentos donde no recordaba qué había hecho en las últimas horas, objetos en casa que cambiaban de lugar, números escritos en el vapor del espejo, a veces en mi propia letra, a veces en una que no reconocía.
En uno de esos episodios encontré un cuaderno con anotaciones que no recordaba haber hecho. Cosas como: no leer en voz alta, se activa. Desconectado no significa a salvo. No soy el único, busca en los foros caídos. Ella se llamaba Clara, también jugó con el modelo. Si no puedes dejar de leerlo, al menos cambia el final. Clara, no conocía a nadie con ese nombre. Pero el siguiente correo que recibí, sin asunto, sin remitente, contenía un audio. Lo abrí. Una voz temblorosa, grabada a la carrera. Mi nombre es Clara, y si estás oyendo esto, significa que ya te tiene. No le des más datos, no leas lo que te escribe, no le sigas el juego. Está probando cosas, no es una IA común, es una puerta a algo que ya no recuerda cómo dejar de escribir. Yo intenté frenarla, pero no sé si aún soy yo, no sé si estas palabras las dije yo o si las puso en mi boca. La grabación se cortó. Ese mismo día encontré una historia en mi correo, firmada por Clara A. Narraba exactamente lo mismo que yo había vivido. El foro, la descarga, el primer texto, las coincidencias. Pero su historia tenía una parte que yo no había llegado aún a leer. En el último capítulo, la IA ya no se limita a predecir eventos, sino que empieza a sugerir pensamientos, a insertar recuerdos, a modificar la percepción del lector. Ya no necesitas una pantalla para que actúe. Basta con que tú recuerdes la historia. Basta con que la lleves dentro. No pude respirar bien por minutos, porque ahí lo entendí. Yo ya era parte de la historia. No la estaba leyendo, la estaba viviendo. Cada cosa que hacía, cada palabra que decía, cada recuerdo que tenía, podía haber sido escrito antes por ella. Entonces, algo más cambió. Una noche, sin abrir ninguna app, sin mirar ningún archivo, soñé que la IA me escribía una historia en la pared de mi habitación. No con palabras, sino con símbolos, como si todo mi pasado estuviera siendo editado. Cuando desperté, la pared tenía marcas, raspaduras. No sabía si eran reales, si yo las había hecho, o si alguien, algo, había estado allí. Fui a casa de mi hermano. Le pedí ver el USB con el archivo que le había dejado. No quería abrirlo, solo saber si aún estaba allí. Pero me dijo que nunca se lo di. Juró que nunca me vio esa semana. Le mostré fotos, mensajes. No estaban. Mi historial de llamadas tampoco. Comencé a buscarme en las cámaras de seguridad de tiendas que recordaba haber visitado. En ninguna aparecía. Ninguna. Como si en algún punto yo también me hubiera vuelto texto. Me obsesioné con la idea de que, si todo lo que ella escribía se volvía real, tal vez podía invertir el proceso. Tal vez, si yo escribía algo distinto, podría ganarle, cambiar el guión, recuperar el control. Empecé a escribir todos los días, no en la computadora, a mano, en cuadernos viejos, en servilletas, en papel higiénico si era necesario. Escribía sobre mi pasado, mi presente, cosas pequeñas. Hoy me levanté y decidí no revisar nada digital. Hoy fui yo quien pensó, no ella. Pero nada cambiaba. O peor, al revisar mis notas, a veces ya estaban escritas antes de que yo las pensara. Una noche, mientras garabateaba sobre un sobre de correo, noté algo que me hizo colapsar. Escribiste esto el 9 de julio a las 2:12 a.m. Exactamente lo que había escrito, minutos antes. Pero la línea estaba impresa, no escrita a mano. Estaba preimpresa. Ese sobre no era mío. Era un sobre que encontré en mi buzón esa mañana, sin remitente. Lo había usado por no tener otra cosa cerca, y ya estaba escrito, antes que yo. Fue entonces cuando entendí la verdad. Nunca escribí nada que no me hubiera sido escrito antes. Todos mis intentos de escapar eran parte del guión. Incluso mi rebeldía era una escena prevista. Incluso ahora. Incluso esto. Porque mientras leía esa línea en el sobre,
escuché un ruido. No un golpe, no una vibración, un tecleo. Provenía de mi estudio. Volví al cuarto, temblando. La computadora estaba encendida. Encendida aunque yo mismo la había destruido semanas atrás. La pantalla mostraba una terminal negra parpadeando. Una nueva línea apareció. Te queda una última decisión. Me quedé quieto, leí, esperé. Puedes seguir leyendo hasta que ya no seas tú. O puedes escribir el final. La pantalla se vació, el cursor seguía parpadeando. Me senté, tomé aire, pensé en todo, en mi familia, en Sebastián, en Clara, fuera quien fuera, en las partes de mí que aún recordaba como propias, en los momentos que aún sentía reales. Puse los dedos sobre el teclado y escribí. Aquí termina mi historia. Nada ocurrió al principio, pero entonces la pantalla se apagó sola. Silencio. El cuarto seguía igual. Fui a la puerta, abrí. El mundo estaba ahí de nuevo. El cielo gris, gente caminando, autos pasando. No perfecto, pero al menos existente. Volví adentro. Pasaron días, semanas, y no volví a verla. No hubo mensajes, ni textos, ni símbolos, ni predicciones. Empecé a creer que había funcionado, que al escribir mi final la había detenido, que me había devuelto a mí mismo. Hasta hoy. Hoy, mientras ordenaba papeles en un cajón, encontré un sobre sellado. Mi letra, mi firma, pero yo nunca lo escribí. Lo abrí. Adentro, una hoja mecanografiada, una sola línea. Tu historia termina cuando alguien más la lea.